elementos, ¿ok? Pero que además eso se repita en cada uno de sus subárboles. Por ejemplo, aquí sería más o menos como tener como, a ver, les voy a dibujar uno. A ver, me van a ir diciendo su, a ver. Aquí para irlos bien, para verlos. Bueno. Ok, entonces vamos a ver. Aarón, ¿cuál es el día de tu cumpleaños? Voy a empezar, el 24, profe. voy a empezar con el día 15. Vamos a imaginar que alguien, su cumpleaños es el día 15. Ok, entonces, ¿cuál es el día de tu cumpleaños, Aarón? 24, profe. 24. Ok, Alejandro, Jacinto. 16, profe. 16. Entonces viene aquí tu cumpleaños, ¿no? Ana. 14. Ana Acosta. Ah, yo también había entendido, Hanna. Ay, perdón. Ay, No perdón. importa, no importa. Ok. Nach. Pero también es 16, profe. Ok, está repetido. Angélica. El 30, profe. Perdón, porque aquí mucha Daniela. gente me llama Ana. 8. ¿Cuál? 8. 8. David. El 7. Diego. El 12. El 12. Eduardo. El 12 6. también. El 6. El 6. Luego, Eduardo Sandoval. Creo que es un micro. ¿Qué día, Eduardo? Creo que está dormido. Yo creo que sí. A ver, bueno, Emanuel. Volarte. Es el 6, profe. 6. Se repite. Sí. Bueno, Emanuel Rosiles. El 18, profe. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. A ver, antes de Emanuel Rosiles, voy a quitar este 18. Vean, este árbol no está balanceado. ¿Por qué? Porque tengo en el subárbol izquierdo, tengo 1, 2, 3, 4, tengo 5 elementos, ¿ok? Y en el subárbol derecho tengo 3, ¿ok? Ahora, imagínense, esto se pone peor. Voy a enseñar. Si yo le agrego mi día de su cumpleaños, el día de mi cumpleaños es el día 3. Yo soy el día 3. Entonces, aquí lo que ocurre es que si yo estoy buscándome a mí, si quiero saber, tengo que comparar con la raíz del izquierdo, con la raíz del izquierdo, y me voy en una lista, es como una lista, entonces yo tuve que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 comparaciones. Y entonces ya el árbol ya ha perdido todo el chiste, porque ya las búsquedas nos hacen eficientes, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner aquí la lista de cómo llegaron los elementos. Primero llegó el 15, luego llegó el 24, si estoy en lo correcto, luego llegó el 16, $14, 30, es más o menos como medio me acuerdo, 8, 12, 7, le voy a cambiar aquí, 3, 6, y faltaría el 24. Ah, no, ahí está ya. Bueno, vean, voy a construir este árbol, lo voy a construir como
como un árbol balanceado. Lo voy a ir balanceando. Y todo el chiste aquí del árbol es que si la altura del árbol, la diferencia de la altura del árbol izquierdo con respecto a la altura del árbol derecho es mayor a 1 en valor absoluto, el árbol se desbalanceó. ¿Ok? Entonces, primero llega un 15. ¿Ok? Vamos a suponer que la altura de un árbol es 1, es 0 si es vacío, y es 1, es la altura de su padre más 1. Entonces, la altura de este árbol, ¿cuál sería? El árbol que tiene en su raíz al 15. ¿Cuál es la altura de este árbol? 1. 1. La altura, miren, la altura de su subárbol izquierdo, por ser vacío, ¿cuánto es? 0. Pues 0, ¿no? Ok. La altura de su subárbol derecho es 0. 0. Entonces, ¿cuál es el mayor de las alturas? ¿Cuál es el mayor de 0,0? Pues 0. Ninguno. Entonces, la altura de este Bueno, árbol es 1. Es 1 más el máximo de la altura del izquierdo de A y la altura del derecho de A. ¿Ok? Entonces la altura, aquí este 0 y este 0, porque son vacíos. El máximo de estos es 0. Entonces la altura de este árbol es 1 más 0. Entonces es 1. ¿Ok? Bueno. Y el árbol está balanceado. ¿Por qué? El árbol está balanceado porque la diferencia de las alturas de sus subárboles es 0. Bueno. Esto lo van a ver con más claridad. Si no le entienden todavía, lo van a ir viendo. Luego llega el 24. ¿El 24 en dónde va? Dijo que era de mayores o menores. Es un árbol, acuérdate que es un árbol de búsqueda binaria. Entonces, ¿dónde va? Pues Derecha. A la derecha. Muy bien. Ok, entonces, ¿cuál es la altura del subárbol izquierdo? 0. 0. Pero, ¿Cuál es la altura del subárbol derecho? 1. 1. 1. ¿Cuál es el máximo de estos? Bueno, a ver, aquí lo que tengo que hacer es que le vamos a llamar factor de balanceo. Factor de balanceo. El factor de balanceo es, aquí lo voy a poner, la altura del izquierdo del árbol A menos la altura del derecho de A. Ese es el factor de balanceo, ¿ok? Entonces, ¿cuánto es el factor de balanceo de este árbol? 1. No, 1. no. A ver, la altura del izquierdo, ¿cuánto es? 0 menos Cero. 1 menos 1. Cero. a 0 Exacto. entonces. Es menos 1, ¿sale? Entonces, Ay, esto le vamos a llamar factor de balanceo. A ver, ¿esto qué me dice? Si yo te digo, fíjate que tengo un árbol que tiene un factor de balanceo de menos 1, ¿qué es lo que sabes inmediatamente? Que el árbol derecho es más grande, es más alto, pues. Si te digo que el factor de balanceo es 2, sabes que el árbol izquierdo es más alto, ¿no? Sí. O sea, el signo me dice de qué lado está más alto, ¿ok? Bueno, ahora, aquí me interesa el valor absoluto. Entonces, ¿cuál es el valor absoluto de esto? Pues así es 1, ¿ok? Entonces, a mí me interesa que siempre, que el factor, digamos, le vamos a llamar factval, ¿no? Así le voy a poner factval del árbol, este es el árbol A. Me interesa que el factor de balanceo de A
en valor absoluto sea menor o igual que 1, ¿ok? Esto es lo que yo quiero. Entonces, ¿esta condición se cumple con este árbol? Eso Sí. sí. Sí, ¿verdad? Entonces, este cuate sí está balanceado por altura. Ujú. Bueno, luego, ¿qué otro elemento llegó? Vamos a ponerlo acá, 15, 24. Y luego llegó un 16. Entonces, aquí es donde la cosa ya se complica, porque el 16 es hijo de quién. A ver, díganme, ¿el 16 de quién es hijo? Del 24. 24. Ok, pero ¿hijo qué? Exactamente, es el hijo izquierdo del subárbol derecho. Ahora sí, ¿cuál es el factor de balanceo de este árbol? ¿Cuál es la altura del izquierdo? 0. 0. Es 0. ¿Ok? Perdón. 0. Menos, ¿cuál es el factor de balanceo? Pero es en valor absoluto. 0 menos ¿cuánto? ¿Cuál es la altura del derecho? 2. 2. Entonces, ¿esto cuánto es? 2. Y ahí ya no se cumple. Entonces, este cuate, vamos a poner en rojo, este cuate ya no es un árbol balanceado. Ujú. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a rotar, ¿ok? Lo voy a rotar. Entonces, al rotarlo, les voy a explicar las rotaciones con detalle. Esto nada más es para ilustrarlo, ¿ok? Entonces, el árbol queda así, fíjense. Tengo 15 y voy a hacer una rotación. Lo que hice es que roté el subárbol derecho hacia la derecha. Entonces, el 16 subió. Y sigue siendo, a ver, ¿esto es un árbol de búsqueda binaria o no? Pues sí, ¿no? Sí, sí es, porque cumple con la condición de orden, ¿no? Ok, ahora voy a rotar este hacia la derecha. Y al rotarlo hacia la derecha me queda 16, 24 y 15. Entonces, este es un árbol ABL, pero es un árbol, este es un, ¿cuál es el factor de balanceo de este árbol? 0. 0. ¿Ok? Bueno, luego, ¿cuál llega? Después del 24 llegó él, pero después del 16 llegó el 14. Entonces, llega el 14, déjenme mover este cuento para acá. Ok, entonces ahora llega el 14. Uh-huh. El 14 es el hijo izquierdo. Entonces, ¿cuál es la altura de este cuate? ¿Cuál es su altura? 2. 2. ¿Cuál es la altura de este? 1. 1. ¿Cuál es el factor de balanceo? 1. 1. 1. Ok, ¿esa vez él está balanceado por altura? Sí. Sí. Entonces estamos contentos, ¿no? Sí. Ok. Ahora llega él, 30. ¿Cuál es la altura del izquierdo? 2. 2. ¿La altura del derecho? 2. 2. ¿El factor de balanceo es? 0. 0. ¿Está balanceado? Sí. Sí. Bueno, luego llega él, 8. Muy bien. ¿Cuál es el factor de balanceo? A ver, permítanme tantito, déjenme. Ok. Llega el 8. ¿Cuál es el factor de balanceo? ¿Cuál es la altura del izquierdo? ¿Cuál es la altura de 3. este? 3. ¿La altura de este cuál es? 3. 3. ¿Y la altura de este? 2. 2. 2. Factor de balanceo, 1. 1.
¿Está balanceado? Sí. Ay, sí. Es que 3 No, menos ya no 2, está 1. balanceado. 3 menos Ah, no, 2. perdón, este es 2, perdón. Sí está balanceado, perdón. Pero, es que me adelanté en mi cabeza un paso. Ok, entonces esto es 1. Entonces, ¿está balanceado? Sí. Pero, aquí es donde está el frijol en la sopa. Este cuate, este árbol, no es ABL. Digo, no está balanceado. ¿Por qué? Me lo voy a traer para acá. Aquí está el 15, el 14 y el 8. Este cuate, ¿cuál es su factor de balanceo? Del izquierdo es 2 Dos. y del otro es Su 0. factor de balanceo es 2. No es cero. ¿Sí? ¿Verdad? Porque la altura del derecho es 0, la altura del izquierdo es 2. Entonces, 2 menos 0 en valor absoluto es 2. Pero este 2 ya no cumple con esta condición. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué hago? Lo roto. Balanceo el derecho, perdón, balanceo el izquierdo y ya la hice. Miren, lo voy a hacer por aquí. Entonces, acá tengo mi árbol. ¿Cómo balanceo este? Bueno, es 16. Con este no me meto. 24 y 30. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a rotarlo hacia la derecha. Entonces el 14 sube, el 15 baja y el 8 queda aquí. Ahora sí, ¿cuál es el factor de balanceo de este? 0. 0. ¿Cierto? Sí. Ok. ¿Y el factor de balanceo de la raíz cuánto es? 0. ¿Ya vieron? Sí. Yo no entendí muy bien ese paso. ¿Lo podría repetir, por favor? Sí, claro que sí. A ver, vamos a regresar. Más lo hice, hay un detalle que hice mal, ¿eh? Ahorita lo corregimos. Vean, yo tengo mi árbol. ¿Dónde está esta? Aquí está. Tengo mi árbol que tiene 16. Ah, no, sí lo hice bien. 16, 24 y 30. Primero, vean, este subárbol, ¿qué factor de balanceo tiene? 1. ¿Sí? No, bueno, en realidad el factor de balanceo de este es -1. Sí. Factor de balanceo es -1, pero en absoluto es 1, entonces está bien. Ahora, pero el derecho, que es este que está aquí arriba, su factor de balanceo dijimos que era ¿cuánto? El factor de balanceo es con respecto a su raíz, me lo voy a sacar para acá. O sea, tengo 15, 14 y 8. Y su subárbol derecho está vacío. Entonces, el factor de balanceo de este árbol es 2. Entonces ya no cumple con esto. Entonces lo voy a rotar. Voy a hacer una rotación hacia la derecha. Voy a explicarlas con detalle. Ahorita nada más estoy explicándoles en general qué cosa es esto de un árbol balanceado, ¿ok? Entonces, al rotarlo a la derecha, el 14 sube. Entonces me queda 14, el 15 baja y el 8 queda aquí. Entonces, se fijan, este árbol, al rotarlo hacia la derecha, se convierte en este árbol. ¿Cuál es el factor de balanceo de este árbol? 0. Su factor de balanceo es 0. ¿Ok? ¿Y su altura cuál es? Y... Su altura es 2, ¿no? 2. 2. Ok. ¿Y la altura de este? Es 2. 2. ¿Sí? Entonces el factor de balanceo de la raíz es 0. Y ya está balanceado. Ok. ¿Sí? ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno, ok. Entonces, ¿qué cosa es un árbol ABL? Los árboles ABL se llaman así en honor a sus inventores. Y esto lo inventaron en los 60s.
¿60? 64, 65, miren, vamos a googlearlo para que lo vean. En inglés. Bueno, entonces dice, en las ciencias de la computación, un árbol ABL, llamado así por sus inventores, que fue Adelson, Belsky y Landis, es un árbol de búsqueda binaria que se balancea por sí mismo, ¿ok? Bueno, acá lo que te dice es que, aquí el año, estoy buscando el año en el que aquí está, miren, en 1962. Lo publicaron en un artículo. En 1962, ¿ok? Luego, por aquí alguien me había preguntado de la complejidad de los algoritmos. Aquí está, mire, su análisis de complejidad. Aquí está. Bueno, y aquí está, miren, aquí, por ejemplo, este que está aquí abajo, le pone aquí, por ejemplo, el factor de balanceo. Bueno, aquí le puso +1. Es que ellos lo hacen al revés. El izquierdo es el negativo y el derecho es el positivo. Pero es lo mismo. Este, por ejemplo, me dice que la altura del derecho es 1 más. Miren. Si se fijan, el derecho tiene un nivel más. Ahora, en este izquierdo, tiene la raíz tiene un -1, porque igual tiene un nivel más. Bueno. Ahí está. Entonces, estos cuates, sí, en 1964, por haber hecho eso, les pudieron haber dado el doctorado. Hoy lo más que puedes obtener, si implementas un árbol ABL, es sacar 10 en una tarea, ¿no? Bueno, ok, ahora, vamos a ver una cosa, miren, ¿qué pasa si yo tengo este árbol? A ver. Hasta lo que hemos visto ahorita, ¿cuál es el factor de balanceo de este árbol? 0. 0. Ok. ¿Cuál es la altura del subárbol izquierdo? 3. 3. ¿La del derecho? 3. -3. ¿Sí? ¿Su altura? Su altura, porque crece hacia la derecha. Ok. No, perdón. No, tienes razón, discúlpame. Sí, su altura también es 3. Perdón. Su altura es 3. ¿Ok? Entonces, ¿este árbol está balanceado? Sí. Sí, hasta No. lo que les he dicho ahorita. ¿Ok? Ajá. ¿Por qué? Porque la diferencia de las alturas es menor o igual que 1. Pero no es un árbol ABL. Le falta algo. A mí me interesan los árboles ABL. ¿Por qué? Ahora, imagínense que esto es muy largo, esto es grandísimo. Entonces, Tendríamos que ir balanceando los subárboles. exactamente. Si los subárboles fueran así como una lista, entonces ya también pierde chiste, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que tengo que convertir estos árboles en árboles ABL. Entonces, ¿qué cosa es un árbol ABL? Ya estamos listos. Aquí les voy a poner ABL. Esto es un predicado. Le vamos a llamar ABL-A. A es un árbol, ¿ok? Es un árbol de búsqueda. Así le puse ABB, no me acuerdo. Así, ¿verdad? Entonces, A es un árbol de búsqueda binaria. Entonces, es un ABL, sí que, si se cumplen
tres cosas. Una, que el factor de balanceo sea menor o igual a 1, ¿no? de A sea menor o igual que 1. Y Todos subárboles aquí le vamos a de poner, como es un izquierda y predicado, la derecha. ajá, aquí le vamos a poner, es ABL, un predicado. ¿Ok? Si es ABL, el izquierdo de A y Es ABL el derecho de A, ¿no? exactamente, y es ABL el derecho de A. Entonces, vamos a ver, el factor de balanceo, ¿se cumple esta parte de la condición? Pues sí, ¿no? Sí, Ok, ahora, ¿cuál es el izquierdo de A? Es este árbol. ¿Ok? ¿Cuál es su altura? Su altura es 3, pero su factor de balanceo, ¿cuánto es? 2. 2. Entonces ya no se cumplió, porque ya no es ABL. ¿Se acuerdan? sí. No es ABL, ¿por qué? Porque el factor de balanceo, o sea, este cuate, esta condición, ¿cuál es? O sea, es ABL, el izquierdo de A, es igual a ¿qué? Entonces, ¿cuál es su factor de balanceo? Su factor de balanceo es 2, ¿cierto? Porque es 3 menos 0. Perdón, es 2. Es 2 menos 0, y esto es igual a ¿qué? A 2. Entonces, el factor, ya el factor de balanceo, esto no es menor o igual que 1. Entonces ya con eso falló y ya no es ABL. ¿Sí está claro? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, un árbol ABL, ¿cómo lo definimos? Un árbol ABL es un árbol que está balanceado por altura y sus subárboles izquierdo y derecho también son ABL. ¿Sí? Recursivamente, ¿no, profe? Es correcto, recursivamente, la definición es recursiva. Okay. Amor, ¿no me lo calientas tantito? ¿30? Sí, gracias. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, lo que tenemos que quedarnos hoy es, ¿qué cosa es un árbol ABL? Un árbol ABL es un árbol, ¿sí?, en el que su factor de balanceo es menor o igual que 1 y sus subárboles también son ABL. ¿Qué cosa es el factor de balanceo? Es la diferencia entre la altura del izquierdo y la altura del derecho. Ah, bueno, pero aquí, perdón, aquí hay que agregarle en valor absoluto. ¿Sí? En valor absoluto, ¿ok? Sí. Acá les pongo facval es de un árbol A, es que es la diferencia de la altura del izquierdo de A, gracias amor, menos la altura del derecho de A. ¿Ok? Ese es el factor de balanceo. Entonces me interesa que en valor absoluto sea menor o igual que 1. ¿De acuerdo? Eso es un árbol ABL. ¿Dudas? No. No, profe. No, profe. Bueno, entonces ya saben que, ok, ya saben que es un árbol ABL. Una cosa que también es importante que les diga es esto, miren, un Arvin, o sea, a ver, aquí están los Arvin. Arvin. Entonces, todos los diccionarios de búsqueda binaria son árboles binarios. Y todos los ABL son Arvin. ¿Ok? Acuérdense de esto. Pero al revés no es cierto, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, con esto en mente, ¿qué cosa es un árbol ABL? Un árbol ABL es un árbol
de búsqueda binaria en el que la diferencia de las alturas entre su subárbol izquierdo y su subárbol derecho en valor absoluto es menor o igual que 1, y sus subárboles también son árboles ABL. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, Sí. Sí, pues ahora, pues ya saben algo nuevo, ¿no? Maravilloso. Sí, sí. así Bueno, es. vamos a aprender a hacerlo nosotros. Nosotros vamos a implementar todas las operaciones para rotar un árbol. Entonces, nada más, miren, les voy a enseñar aquí una animación. ¿Cómo va con el inglés, La Bien, profe. de parte derecha de Wikipedia también había. Había uno, pero vamos a usar este, miren. Este me gusta mucho porque está grandote. Entonces, a ver, vamos a insertarle, voy a hacer el árbol que había hecho hace rato. 15, 16, no, era 24, y luego entró el 16. Entonces, miren, el 16 lo que va a hacer es que lo va a insertar aquí. ¿Ok? Y entonces lo va a rotar y les va a quedar, el árbol va a quedar así. Va a ser, primero lo va a rotar hacia la derecha, va a quedar 16 y 24. Esto no es árbol ABL. Entonces luego lo rota hacia la derecha y le va a quedar 16, 24 y 15. ¿Ok? Ahí les va. Entonces vamos a meter el 16. ¿Ok? Bueno, ahora fíjense. Vamos a... es que... Ok, voy a hacer un árbol aquí. Miren. Entonces, si entra, por ejemplo, 100, es ABL, ¿no? Porque luego entra 200. ¿Es ABL? Sí. ¿Están de acuerdo conmigo que es un árbol ABL? Sí, profe. Sí. Sí. Entra el 300, ya no es árbol ABL. Entonces lo rota y me queda 200, 300 y 100. Luego llega a 400. ¿Es ABL? No. No. Sí. Sí, sigue siendo Sí, ABL. porque el factor de Sí, balanceo es todavía menos sí. 1, Sí. ¿ok? La altura de este es 0, perdón, el factor de la altura de este es 1. Incluso podemos decirlo así, su factor de balanceo es 0. Y este factor de balanceo de este es menos Uno. 1. Menos 1. Sí, sí, sí. Luego llega un 500. Entonces ya no, ¿verdad? Porque ahora el factor de balanceo es menos 2. Ujú. Porque este es 0, acuérdense, ¿no? Entonces, ¿cómo queda el árbol? 200, 100, acá queda 400. 400, 500 y 300. Ahora, ¿cuál es el factor de balanceo de este árbol? Menos 1. De este, 0. De este, 0. Entonces ABL, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, Bueno, vamos a ver Es cómo lo que hace la animación. la derecha es 0. Sí, porque la altura de este es 1 y la altura de este es menos 1. Ah, ok, No, ok, es 1, ok. perdón. Sí, sí, También sí. es 1. A la hora de restarlos me da 0. Ok, ok. entonces, profe, tengo una duda. Sí. La acción de balanceo siempre va a ser, bueno, el costo de balancear siempre va a ser 1 por No, cada a veces subárbol. cuando balanceas te queda 0. Cuando lo balanceas te puede quedar 0 o 1. Como el absoluto del factor de balanceo. El absoluto. Ok, Es que acuérdate que el factor de balanceo, es importante que estemos de acuerdo con eso para que no se confundan con... El factor de balanceo es la altura del izquierdo menos la altura del derecho. Ese es el factor de balanceo. ¿Sí? Pero me interesa el absoluto del factor de balanceo. Para la definición, esto tiene que ser de A, tiene que ser menor o igual que 1. ¿Ok? El factor de balanceo lo sacas para el signo.
Pero a mí me interesa conocer el signo. Entonces, si aquí este -1 es el factor de balanceo, si le saco el absoluto sé que es 1, entonces sé que el árbol está balanceado, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Por ejemplo, el factor de balanceo es -2. Entonces, ¿qué me dice? Que el árbol derecho, que está desbalanceado por el árbol derecho. ¿Sí? Sí. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, bueno. Miren cómo quedó el arbolito. Ya quedó balanceado. Porque el subárbol izquierdo es ABL. ¿Por qué es ABL? Porque su factor de balanceo es 0. ¿Sí? Luego, el subárbol derecho, su factor de balanceo es 0, porque la altura del izquierdo es 1, la del derecho es 1. Al restarlos me da 0. Y estos también son árboles ABL. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Sí. ¿cuál es la altura del izquierdo? ¿Cuál es su altura? 1. ¿Cuál es la altura del derecho? 2. Al restarlos me da -1. En valor absoluto es 1. Entonces cumple con la condición. Y el signo me dice que está un poquito más alto del lado derecho, ¿no? ¿Más o menos? Sí, Sí. profe. ¿Sí? Va. Ok. Entonces, ahí va. 100. 200. 300. Ahí se desbalancea. ¿Ok? 400. Aquí está balanceado. No pasa nada. 500. Y aquí se desbalancea. ¿Ok? ¿Ya vieron? Ah, Sí, ya, sí, sí. ya. Uh-huh. Y si le pongo un 600, se desbalancea, pero ahora va a subir el 400, van a ver. El 400 sube, ¿ok? Wow. ¿Ok? Sí, Bueno, está padre esto. ok, yo Es les voy a que de la enseñar. última, yo veo que rotación de cada subárbol, pero ya cambio de raíz de árbol. Sí, ¿Ese pero se sí pasa cambia la raíz. recursivamente? ¿Cómo? ¿Ese también se pasa recursivamente? Sí, así es. Ah, Eso lo voy a explicar, por eso nos va a llevar 2 semanas para que lo entiendan a la perfección. Y se van a dar ok. cuenta que si somos observadores, es muy fácil hacerlo. Pero es importante que entendamos bien qué cosa es un árbol ABL, que creo que ya todos entendieron, porque nadie ha dicho que no. Conste, aquí quiero que conste. Y nadie ha dicho que no lo ha entendido. Todos dicen que ya entendieron qué es un árbol ABL. Luego no vayan a decir, no, es que no entendí. Claro que si no entendiste, pregúntame, pero mejor pregúntame ahorita para que no te atores las siguientes clases. Muy bien, entonces ya todos entendieron qué cosa es un árbol, ¿ok? Pero vean, acá voy a insistir en, ya sabemos el qué, ya lo sabemos. Lo que vamos a ver de las próximas 2 semanas es el cómo. Eso es lo que vamos a ver. ¿Sale? Yo les voy a explicar cómo se rota y todo eso. A ver, vamos a agregarle otro más a este. Si yo le agrego un 700, fíjense. Si yo le agrego un 700 aquí, ¿cuál es el factor de balanceo? La altura de este es 2, la altura de este es 3. Factor de balanceo -1. Y pudiera yo pensar que es ABL, pero no es, porque este Está, sí ¿no? es ABL, pero Ese no. no es ABL, porque tiene un factor de balanceo de -2. Entonces, ¿cómo queda? Bueno, queda 400, 200, 100, 300, y aquí va a quedar así, 600,
500 y 700. Ahora, ¿este es ABL? Sí. ¿Este es ABL? Sí. Factor de balanceo, 0. ¿Están listos? Sí. Sí. ¿Ya vieron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a ver en las próximas clases. Hasta ahorita, ¿cuántas estructuras de datos hemos visto? Lista, pila, cola, cola circular, bicola, la que están haciendo ustedes de tarea, que es cola con prioridades, árbol binario y árbol de búsqueda binaria. Llevamos 8 estructuras de datos, todas funcionando. Y estamos en camino de la Profe, octava estructura de datos, que la van a ver funcionar. la cola de prioridad era de la manera no... Bueno, es que vi en internet ¿Sí? que la manera no es tan, ¿cómo se dice? Tan eficiente, ¿no? Sí, no, no es eficiente. Que el más eficiente es un heap, pero con un Sí. heap, pero lo hacemos aún así sí con de la manera ineficiente. Sí, porque, o sea, es lo que sabes, ¿no? Ah, ya. Nada más Es es que para ya, conocer la estructura. Efectivamente, la manera más eficiente es con un árbol heap, pero todavía no vemos árboles heap. ok. Árboles heap los vamos a ver después de ver árboles ABL. Todavía tenemos mucho tiempo. Ahora quiero preguntarles si saben si en algún otro grupo ya pasaron de la pila. No, andan viendo apuntadores. ¿Eh? Andan viendo apuntadores. Apuntadores, pero eso es otra materia. O sea, es como si es como si el maestro de cálculo les estuviera enseñando álgebra. O sea, el álgebra es la herramienta para cálculo, ¿no? Sí. Pues para nosotros, ¿cuál es la herramienta? Pues saber programar en C. Pero miren, si se fijan aquí cuando les implementamos las estructuras, pues trato de explicarles con detalle algunas cosas que a lo mejor no recuerdan o que no vieron, que la mayoría no vio. Sobre todo si tuvieron clases con algunos maestros de cuyo nombre no me quiero acordar y no les enseñaron a programar como debía ser. Pero bueno, ¿les está gustando? Sí. Sí. ¿Sí? Ok, miren. Ok, hasta aquí lo voy a dejar el día de hoy. No hay ninguna necesidad de atiborrarnos. Entonces, de aquí al martes maduren esto del árbol ABL. Entonces, acuérdense, un árbol ABL es un árbol de búsqueda binaria, balanceado por altura, y sus subárboles también son ABL. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Eso, el hecho de que los árboles también sean ABL, ¿qué es lo que me garantiza? Me garantiza que siempre el número de elementos se vaya distribuyendo en la mitad de un lado y la mitad del otro. ¿Ok? Y eso hace que, si yo tengo un árbol que tiene 10 millones de datos, en la primera búsqueda elimino 500,000, en la segunda 250,000. Entonces la búsqueda se hace sumamente eficiente. La complejidad de búsqueda es logaritmo 2 de n, en el peor de los casos. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a revisar con detalle. Bueno, entonces, en virtud de que quiero que vayan madurando estas cosas y de que vamos súper adelantados, voy a dar por terminada la clase de hoy. ¿Hay alguna cosa que quieran comentar antes de que me despida? No. ¿Investigaron lo que les dije de la entrevista de González Iñárritu? Hay una entrevista, la más reciente, donde él habla de la pobreza intelectual. Es lo que tiene hundido este país. No es la pobreza económica, es la pobreza intelectual. El modelo en el que le debemos a Lázaro Cárdenas, que el modelo que él hizo fue estupidizar a la gente.
Y es el modelo al que estamos regresando. El modelo de le llaman asistencialismo también. Entonces, ¿qué pasa si yo a ustedes les digo, ¿saben qué? Les voy a regalar la calificación. No hicieron la tarea, no importa, te voy a subsidiar. Veniste a la clase el día que dejé la tarea así. Bueno, entonces te pongo 6. Luego viene y así, y luego llega el día del examen y no contestas nada, no respondes, eres un burro y no sabes nada. Y te digo, pero mira, nada más por haber venido al examen te pongo 6. Y entonces ya muy contento pasas a fundamentos de programación y llegas a estructura de datos. ¿Cómo te va a ir en estructura de datos? Como en feria, ¿no? Entonces lo que hace eso es la forma en la que educaron a los mexicanos con el modelo que inventó Lázaro Cárdenas. Todos los héroes de México son inventados. O sea, por ejemplo, a Juárez lo ponen como el prócer de la nación, cuando es un cuate que para empezar renegaba de su propia raza. Toda su familia se casó con puros europeos, con descendencia europea. Yo conocía a un bisnieto de él. Y por supuesto no tenía ningún rasgo de Benito Juárez, pero era su bisnieto. Y con toda la lana del mundo. Todavía de lo que se robó, todavía los bisnietos tienen dinero. Y jamás llegó a la presidencia por, o sea, así es, Esteban, por lo menos algo dejó. Y Benito Juárez jamás llegó a la presidencia por elecciones. El cuate se quedó del poder y fue presidente 3 veces. Entonces, el origen de toda la pobreza de este país es esa, es la pobreza intelectual. Entonces, jóvenes, yo les quiero insistir, están en muy buen tiempo de aprender inglés y mejor si aprenden alemán. Porque de este país va a quedar muy poco. La velocidad de destrucción ha sido impresionante. Y quien te diga que vamos bien, está loco. Bueno, jóvenes, búsquense eso y que tengan un excelente fin de semana largo y nos vemos el martes. Gracias, profe. Igualmente. Nos vemos el martes. Bye. Adiós, profe. Gracias, profesor. Bye, bye.